¿Qué tal, amigos del Morelia Toda la Vida? Una emisión más aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. El día de hoy estamos contentos dándole la bienvenida al buen Luis Fernando Silva. Cacho, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Todo bien, aquí mira, gracias por darte una vuelta aquí a platicar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Qué bueno. Que haga orden. Que nos tocó postergarlo un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, ya, afortunadamente ya se pudo dar y aquí platicaremos. Muy bien. Del equipo de nuestros amores. El equipo de nuestros amores. ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué has hecho? ¿De qué la giras? Fíjate que ahorita estoy enfocado, te platicaba un poquito, al área de salud en general, ¿no? Del ejercicio y de la nutrición. A partir de la pandemia para acá fue que me empecé a interesar y apasionar un poquito en este tema. Entonces empecé con un negocio que es productos a base del coco. Okay. Ya conociendo todas las propiedades y beneficios que tiene, me animé, lo pusimos y de ahí inició, te repito, esta pasión al grado de llegar llevo un año estudiando la carrera de nutrición y pues mi idea es enfocarme o hacer un proyecto por ese lado. ¿Cómo se llama? De una vez digo, pues aprovechando. Cocoterra. Cocoterra. Se llama Cocoterra, estamos ahí en el Boulevard. Ok. Una cuadra antes de los famosos gazpachos, el Boulevard. Ok, ahí por... ¿Qué es? ¿Teniente Alemán? No, ándale, Teniente Alemán, una cuadra antes, okay. Está Localito, un restaurante en la esquina, y farmacias similares, entre esos dos locales. Perfecto, ahí nos pueden encontrar para los que les guste el coco. Muy bien, yo creo que ahorita que mencionabas que fue a raíz de lo de la pandemia, como que la pandemia pues definitivamente le cambió la vida a todos, ¿no? O sea, para pues bien o para mal a algunos. Sí, o sea, la otra vez no sé quién escuchaba que comentaba, pues es sacarle o buscarle lo positivo, y creo que dentro de sus cosas negativas hubo cosas positivas donde muchos pudimos trabajar esa parte, o hablando por mí, de qué seguía, y con el tiempo libre, entre comillas, que teníamos, pues yo fue que me di cuenta que este tema me gustaba mucho, ¿no? Al grado de ponerme a leer, investigar sobre nutrición, y te repito, quererme dedicar a eso. A eso. Sí, de igual forma, aquí en este caso, de hecho, este proyecto nace también en ese año, en el 2020. Ahí se juntó con lo del tema de la salida de Monarcas Morelia y lo de la pandemia. Entonces, a raíz de eso también nació este proyecto, que te platicaba que inicialmente lo hacíamos con puro audio. Sí. Y pues ahorita afortunadamente pues la gente lo ha aceptado bien y todo, y fue que decidimos meterle el video, y la realidad pues sí es de que a todos nos dio un cambio. Sí, qué bueno que te animaste. Sí. No lo dejes. No, pues aquí vamos mientras la gente lo siga aceptando y los jugadores también sigan aceptando el venir. Pues platícanos tu experiencia ahorita que se postergó todo esto. Andabas por allá dando la vuelta en Europa. Sí, pues ya ves que teníamos fecha para el lunes pasado, ¿no? No, hace 15 días, ¿no? ¿Hace 15 días? Bueno, pues ya habíamos pactado la fecha y todo, y platicando con una amiga que tiene una agencia de viajes que se llama Luso. Ya me había invitado para 2, 3 eventos, no había podido por la chamba, y realmente eran deportes que el tenis, el americano, que si bien me gustan, pues no es como, ok, dejo todo, así casi dejo todo y me voy. Entonces ahora que me platicó que existía esa posibilidad para ir a ver la final. La final de la Champions. Dije, híjole, ahorita te platicaba, tiene mucho, desde que dejé el fútbol, pocas veces he ido a estadios, 2, 3 veces a ver al Atlético. Y como que dije, bueno, la Champions siempre, como que desde niño, ¿no? Me acuerdo cómo la vivía, esperaba esos partidos, fueran de grupos, de fases finales. Entonces ahora que hubo esta oportunidad, pues dije, realmente el compromiso que tenía era ese, porque vi agenda, dije, ¿qué puedo posponer? Pues déjale, le escribo al buen Ponchito, y pues lo entendiste muy bien, sí, ¿no? O sea, no, realmente, pues yo creo que todos habríamos hecho lo mismo, ¿no? Sí. Y fue una experiencia muy padre. Sí. Realmente yo le platicaba a mi familia, fueron 90 minutos que se me fueron, porque luego uno se pone a ver en la tele y ya estás en el celular, y que si está aburrido o no. Lo viví
la manera en que lo esperaba y sacando conclusiones, luego te quedas con la espinita, me hubiera gustado ya estando allá, pues conocer X lado, ir a tal lado, pero literal era ver el partido, disfrutarlo y lo hice, entonces regresé contento por esa parte. ¿Fue tu primer final de Champions que fuiste? Sí, partido de Champions en general. En general. Y pues obviamente, no, sí. O sea, debut y de la mejor manera. Sí, o sea, incluso un partido así que digas de liga, recuerdo haber ido así un partido, digamos, internacional, un México-Inglaterra, estoy hablando hace 14 años que coincidió, fui a visitar a un primo, estaban en esta famoso juego de preparación antes del Mundial, no recuerdo qué Mundial era, jugaron ahí en el Wembley. Ajá. Y tuve la oportunidad de ir. Y desde ese partido, 14 años, no vivió un partido así como internacional, puro nacional, local, ni siquiera de la selección, entonces pues, fue buen debut, como dices. Sí. ¿Cómo se vive allá el fútbol? ¿Cómo viste? O sea, el ambiente, ahí, las aficiones, todo. Bien, yo esperaba, porque luego te decía un primo que había tenido oportunidad de ir y dice, ay cabrón, te tocó en Turquía con los ingleses que están bien locos y con los italianos que también, a ver cómo te toca. Y realmente, a pesar de que sí los ves tomando, echando relajo, nunca me tocó ver un tema, un problema así, llevándolo más allá de vivirlo con sus equipos, ¿no? Con mucho respeto, tanto un equipo como otro. Eso sí, en los estadios, veías la mitad de un equipo, como que eso sí los dividieron, mitad Manchester, mitad Inter. Pero realmente pues, en el lado del Inter veías 2, 3 camisas del City y nunca fue un tema de podían celebrar sin problemas. La afición sí, muy apasionados, con sus porras. Sí. Se te pone la piel chinita al vivirlo ahí. Pero sí esperaba de repente ver pues en cualquier momento un tema de un conato de bronca y ni siquiera como que veías mucho policía. Sí había seguridad alrededor del estadio, pero ni siquiera como policías así como luego ves aquí, ¿no? Con sus cascos y todo, cuando hay un clásico, sí, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esa parte me dejó impresionado ese tema de la organización y realmente ver que no hubo ningún tema en ese sentido, pero sí lo viven de una manera muy... No, imagínate una final, ¿no? Otro nivel, ¿no? O sea, porque aparte pues te fuiste directo a lo grande, a la final, sí. O sea, no cualquier partido, sino que sí le tiraste a lo grande. Estuvo muy padre. ¿Cómo viste tú comparándolo con México? O sea, comparándolo con una final en México, entre pues la Champions y acá, ¿cómo es en general todo? Tuve oportunidad de ver ahora el América Chivas. Te digo, a veces es diferente vivirlo ya ahí estando en el estadio. Presente. Fue una final de Chivas Tigres, pero a la que ganaron, al que ganó Chivas, por la invitación de un amigo. Y también se vive, o sea, es un ambiente muy padre, ¿no? Obviamente ahí estás hablando, se coronaron en Guadalajara, pues 3/4, si no es que un poquito más, pues era todo Chivas. Entonces no alcanzas a comparar, que sé que en Tigres, no sé si te ha tocado ver un partido en vivo en el estadio de Tigres, también es una afición que... Sí. Yo lo comparé, el ambiente que se vive ahí con el de Tigres, la organización que tienen para cantar todos en el estadio, o sea, te hace decir, ay cabrón, o sea, ¿cómo se organizan? Porque tú ves porras, no sé si te ha tocado ver aquí Monarcas, que también es una muy buena, pero había 2, 3 como que no están coordinadas, cada quien tenía la locura 81, que no recuerdo las que estaban atrás de las porterías, se escuchan, pero como cada quien trae su porra, no es como en Tigres, tengo entendido que es una sola y se alcanza a percibir exactamente, o tienen porras donde ya saben ante tal sonido del micrófono, del sonido local, pues todos empiezan a aplaudir, cosas así que sí te hacen sentir esa vibra, ¿no? Como jugador me imagino ahí. Comparándolas, híjole, ¿cómo podría describirlo? Pues con esa de Chivas. Definitivamente como aficionado, digo, como mexicano, pues siempre tiene cierto gusto que ese equipo, ¿no? Ya en ese momento, bueno, sí estaba Monarcas, pero no estaba peleando nada. Pues obviamente te pones del lado de los mexicanos en este caso. Pero creo que como aficionado puedes... porque tampoco era como que apoyaba al City o el Inter así de una manera que te metas de lleno, ¿no? Es un tema de desde chavo
la canción de la Champions esta que tocan. Sí. Fue más ese himno, como que me puso más la piel chinita. El gol lo disfruté mucho, ver a jugadores como Bernardo Silva, el Haaland, que no anduvo en su mejor, no fue su partido, por así decirlo, de le hecho, tocó mucho choque. Ajá. Pero ver esa calidad de jugadores, pues dices, ay cabrón, o sea, Impresionante. estás viendo, sí, no he tenido nunca tampoco la oportunidad de ir a un mundial, porque luego hay amigos que dicen, pues en un mundial ves también lo mejor, ¿no? Entonces, en vivo era lo que en calidad, lo que mejor me había tocado vivir, ¿no? Tema ya de afición, creo que aquí también se tiene esa pasión, ¿no? Sí. Por los equipos. A lo mejor no al mismo nivel, y no en todas las plazas es el mismo nivel, pero sí cada uno, ¿no? Tiene su sector que lo vive de esa manera, con mucha pasión. Así es. Digo, no al mismo nivel, pero pues a lo mejor lo puede uno pues medio comparar. Sí. Platiquemos poquito de la etapa por acá que anduviste con Morelia. Tu debut, ¿cómo fue tu proceso? ¿En qué año inicias tu formación? ¿Siempre estuviste en Fuerzas Básicas? A ver, compártenos un poquito. Yo entro en Fuerzas Básicas a los 13 años. Ajá. Por la invitación, bueno, fueron unas pruebas del profe Gerardo Alanís, que él traía una segunda. Fue cuando recién se hicieron las Fuerzas Básicas. Creo que Morelia o Monarcas tenía hasta segunda o tercera división. Sí. Entonces es cuando se forma cuarta, quinta, sexta y séptima. Okay. Entonces nos hace invitación a varios jugadores que entrenábamos con él en una escuelita. Y de ahí empezó el proceso. Me quedo. Las pruebas en Policía y Tránsito. Me quedo y ahí empiezo a vivir el proceso séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera. Estoy hablando de 4 o 5 años. Y en tercera, pues en el camino, desde séptima a cuarta, pues estás compitiendo con los de tu generación, con los de tu edad. En tercera es donde ya empieza a costar un poquito más, porque tú tienes 16, 17 años, pero ya compites con chavos de hasta 20 años. Okay. Entonces ya empieza a haber una diferencia de años donde ese camino se empieza a ver un poquito más estrecho, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que ahí empieza lo bueno, digamos. Ahí empieza realmente, y lo que decía, ¿no? Lo complicado no es llegar, sino mantenerse. Entonces, ahí empieza realmente la competencia, digo, desde básicas, ¿no? Tienes que tener un proceso para ir avanzando, pero pues como es con los de tu categoría, pues sí llegarán 1, 2, 3 jugadores cada torneo a incorporarse, pero pues ahí ya estás compitiendo, te repito, me parece que es 15, 18 años, ¿no? Entonces ya no es el chico, el chavo, sí, pero pues si no destacas, va a llegar alguien más, te va a desplazar, y no es como que pues en cuarta ya no das la edad. Entonces muchos se quedan en ese proceso. Afortunadamente, yo sigo viviendo ese proceso. Es tercera, segunda, y antes existía esta categoría que era juvenil, lo que viene a ser ahora me parece como la sub-20. Okay. Éramos los que jugábamos antes del primer equipo. Si el primer equipo en ese horario Monarcas jugaba a las 12, nosotros jugábamos de 10 a 11. Ajá. 2 horas, 3 horas antes. Juvenil, luego se hace Monarcas Primera, no sé si recuerdas, esa que era como la Liga de Ascenso, similar ahora, donde unos equipos, bueno, ahorita quitaron el ascenso, pero unos teniendo filial podían ascender y otros no tenían ese derecho, por así decirlo. Se hace Monarcas Primera y después tengo la oportunidad de ya dar el paso a Primera División pretemporada con el profe Luis Fernando Tena. Gracias a que en ese proceso yo estuve yendo a la selección, a la sub-20. Ajá, sí. Entonces, pues estás, digamos, dentro del panorama. Si bien no tenía tanta participación en lo que era Primera A, todavía tenías chance de bajar, segunda, con el profe Robert Hernández. Él casi fue mi entrenador en todas las categorías, ¿no? Tercera, segunda, juvenil. Entonces él siempre me tenía la confianza, tenía ese ritmo que a veces necesitas en la división que estés, necesitas estar jugando para mantenerte en ritmo, porque a veces el estar entrenando y de repente no tener ese ritmo de juego, pues te puede costar un poquito. Entonces tenías esa ventaja de, si tú tenías cierta edad, en esas divisiones puedes bajar, subir sin mayor tema, pues no tenía minutos en Primera A, podía bajar a la segunda y jugar, o incluso a tercera por la edad que tenía. Pero seguías jugando. Sí, exactamente. Y entrenabas
pues imagínate, si te estaba hablando en tercera con entre 15 y 18, aquí ya tenía 18 años, y primera A en ese momento era categoría, había mayores y menores, sí tenías que cumplir la cantidad de minutos con menores de sub-21, me parece, Ajá. pero ahí ya había jugadores de 27, 28 años, entonces ya era lo más cercano, y la competición ya cada vez era, te repito, no con los de tu generación, de tu edad, ya era pues casi lo más parecido a Primera División, donde pues es categoría libre. Grandes ligas. De ahí hago la pretemporada, y en un partido de preparación, ya después de regresar, me lesiono, y ahí viene mi primera lesión, y se te meten muchísimas cosas en la cabeza, porque yo tenía ese proceso, íbamos al premundial de la selección a Trinidad y Tobago, y empiezas a hacer cuentas, tú sin saber qué es, dices, ay cabrón, ya es en 6 meses, pues no voy a llegar, y mi oportunidad de estar en un mundial, era un premundial, ¿no? Que digo, así en resumidas cuentas, al final no calificamos, pero pues te empiezas tú te habías hecho una película y de repente, cabrón, pues ya viene el primer, digamos, obstáculo, ¿cómo lo afronto, no? Pues esos son los primeros días, me operan, afortunadamente. ¿De qué fue la lesión? Esa fue ligamentos del tobillo y peroné. Okay. Entonces estuve 4 meses para jugar. A los 5 meses ya estaba jugando, pude ir a ese premundial del que te hablaba, no calificamos, y regresando, ese torneo es cuando Tena queda fuera. En ese proceso que te decía de Roberto Hernández, se me olvidó mencionar porque fue parte fundamental también para que yo lograra ese camino. Uh-huh. Desde chavos todos queremos ser delanteros, o el que hace gol, o el que asiste, o portero, ¿no? Ajá. Difícilmente te ves, puede haber que sí, como lateral derecho, como defensa, ¿sí me entiendes? Sí. Yo era enganche. En tercera división me tocó el proceso del profe Darío Franco. Okay. Él llega, no sé si recuerdas, es la categoría que le dan. Tercera me toca Darío Franco, pues él era defensa central, yo creo que a todos nos quería, bueno, no a todos, pero yo jugaba de contención, un partido expulsan al central, me baja a la central. Si ves, muchos que son contenciones tienen esa facilidad, incluso cuando ya son veteranos, los habilitan como centrales porque es una posición donde no se corre tanto y es más de ubicación. Pues como contención sueles estar bien ubicado, sabes leer muy bien las jugadas, y de ahí ya me dejó como central, incluso platicó conmigo, yo te quiero en esta posición. Me costó la adaptación porque enganche, contención, pues tienes mucho más contacto con el balón y es otra idea, ¿no? Sí, muy distinto. Pero pues llega un punto en el que es, a ver, yo lo que quiero es jugar. Si me toca jugar aquí, voy a jugar de central. Si me toca de lateral izquierdo, lateral derecho, es donde te ponga, ¿no? Sí. Entonces ahí nace como mi carrera en esa posición de defensa central. ¿Por qué retrocedí eso? ¿Por qué luego le dan el primer equipo? Y él es el que me lleva. Darío Franco. Después, o sea, sale Tena, no me acuerdo quién llega interino, todos los chavos que estábamos, vamos otra vez para atrás. Nos bajan. Cuando sale ese profesor, te digo, no recuerdo quién llegó por Tena en ese año. No duró mucho, fueron 6 meses, 1 año a lo mucho. Llega Darío Franco y como había vivido todo el proceso donde había tenido a Elías, había tenido a Pedro Beltrán, al Pollo Pérez, Calú, como que dijo, ok, yo tengo una base de jugadores, pero quiero estos chavos también a pretemporada. Entonces nos empezó a dar la oportunidad él. No sé si recuerdas, también duró muy poco, era cuando Luis García estaba de vicepresidente o director deportivo. No sé por qué tema, no termina ni siquiera, creo que entró a la mitad de un torneo y el siguiente torneo, cuando se está armando todo, va para atrás. Ahí vamos otra vez todos para, la mayoría, no todos, pero la mayoría otra vez a Liga de Ascenso. Y no es hasta que Tomás Boy, cuando llega Tomás Boy, que otra vez vuelvo a entrar al panorama ahí de Primera División hasta mi debut. ¿Te debuta? Él me debuta. Tomás Boy. Sí, figura mucho aquí Tomás Boy. Aquí en el podcast, muchos jugadores lo nombran a Tomás Boy. O sea, algunos tuvieron trabajo con él. No sé, en tu experiencia, ¿cómo te fue con Tomás Boy? O sea, ¿cómo fue el momento en el que te dice, ¿sabes qué? Pues vas a debutar.
¿Cómo fue la Dices que experiencia muchos, ahí? porque ahorita me platicabas quién ha venido, pues yo creo que él estuvo en 3 etapas diferentes, Sí, 2 o es 3 que estuvo en etapas. varias etapas, Entonces, entonces pues les le tocó varias tocó camadas. pues, incluso no sé si al Pastor, Sí, Heriberto, le tocó incluso, Leiva. es que su gol es desde antes del 2000. De hecho Tomás Boy es quien, no, a lo mejor no lo mencionan tanto, pero Tomás Boy tiene mucho mérito en el campeonato del invierno del 2000, Al porque sale la llega, base, digamos, él la tiene. ya. Llega Luis Fernando Tena, y Luis Fernando Tena hace 2, 3 movimientos nada más. Pero pues estuvo en muchas etapas, Sí, Tomás y Boy. duraba, o sea, no era de Sí, que 1 o 2 torneos. Pues en esa etapa estuvo, yo creo que fueron 4 o 5 años. Y regresando a tu pregunta, él desde pretemporada, esa pretemporada, 2008, 2009, pues me empieza a meter poco a poquito, si no titulares de suplente. Entonces, pues tú te das cuenta como jugador cuando la ves cada vez más cerca esa posibilidad de debutar. Te estoy hablando de la apertura 2009, ujú, la jornada 1. Regresamos de pretemporada, banca, ahí salían 7 a banca, sí, era el único central que iba, o defensa, normalmente depende del técnico, ¿no? Ahorita te dan chance de sacar creo que 11 a banca, ¿no? en la Entonces banca. puedes jugar un poquito más ahí con cuántos llevas por línea, pero esa vez pues era, ok, depende del partido, pues voy a llevar 2, 3 defensas, 2 medios, un delantero, pero normalmente éramos 2 defensas, entonces como central era el único. Sabía que si se iba ganando, lo que hace la mayoría, ¿no? Tomás jugaba con línea de 4, Ujú, muchos para cuidar ese resultado. En cuanto a los centros, me acuerdo ese partido era Buoso el centro delantero, ¿no? ok, Entonces tienden pues vas perdiendo, pues normalmente van a venir centros, mete un tercer central y pues a competir arriba. Y así fue, no recuerdo el minuto, pero te platicaba en julio del 2009 en la banca y pues órale Silva, vas para adentro. Recuerdo en ese momento, los nervios se habían sido previo a, ya en el momento recuerdo como que haber estado tranquilo, te platico así rápido, íbamos ganando 1-0, nos empataron 1-1 y tú que me dices cómo te iba con Tomás, él siempre se había portado de una manera muy accesible, a pesar de que veía su comportamiento con otros el jugadores, carácter, ajá. el carácter, y luego Carlitos Morales, otros jugadores te platicaban, dicen, no, y no es nada a nosotros que lo tuvimos hace 10 años, ¿no? Lo que platicábamos con esos jugadores, y se le ha bajado mucho, pues como todo, ¿no? En la experiencia vas aplicando cosas que te funcionan, cosas que no, pero sí tenía su carácter, ¿no? Entonces, si no eras del total, porque todos los técnicos esto es de gusto, ¿sabes? A uno le puedes gustar y luego llega otro y Ujú. ¿sabes qué? Puedes estar en un muy buen nivel, pero simplemente vi cosas que me gustan más de este jugador que tú, entonces voy a meter a este jugador. Y es así. Pero Tomás conmigo siempre se portó muy bueno, entonces no me generaba conflicto el tema de Tomás, era más un tema exterior, ¿no? Que a veces uno se hace cosas Las ideas. en la... Ajá. Ujú, Él siempre me dio la confianza ese partido, incluso yo te puedo decir, nos empataron, me sentí bien. Tú como chavo entras 1-1, la idea es defender el marcador, te empatan, eh, muchos pudieran pensar fue su oportunidad y ujú. nada, Tomás siempre me dio el espaldarazo, a pesar de que ese gol no fue error mío, o independientemente de eso, sé que él me hubiera dado la confianza de seguirme metiendo, y así lo hizo. Sí estuviste jugando Cambio, con titular. Tomás, ¿no? Sí, Con mucho. Tomás fui yo creo de lo más regular, si bien titular nunca hubo así un torneo donde agarrara el hilo, pues, estaba compitiendo con excelentes jugadores, pero siempre fue de cambio o si se lesionaba uno de los titulares. En ese momento creo que era Mauricio Romero y Wiki, y luego no recuerdo quién más llegó a pasar como central. Mau, ya ves que estuvo mucho tiempo. Entonces, que si se lesionaba Mau, ahí iba con Wiki. Estuvo el Pollito Salazar, no sé si te acuerdas del Sí, Pollito. Fernando. Entonces, ahí nada, es que él era contención, lo metían de Ujú. central, a veces él de contención, yo jugaba de central. Pero sí, regresando a tu pregunta, fue el que más confianza me dio y siempre se portó muy, hasta yo cuando lo platico, yo hasta para correrme, porque luego él me mandó a la liga de ascenso De con ascenso. esa, ¿te acuerdas Ajá. que se hace en La esa? filial. Ajá, 3, 4 años después, no, a los 2 años,
se hace la filial a los 2 años de mi debut, yo me voy 2 años para Nesa. Su auxiliar es Roberto Hernández y hasta para como me cepilló, por así decirlo, lo hizo muy como diciendo, ¿sabes qué? Veo que te falta, aquí no vas a tener 30 minutos, vete para allá. Pero ahí estaba la Conca Champions, estaba ya creo que la Copa, entonces podíamos, por ser filial, estar viniendo a jugar. Entonces fue así como seguí teniendo minutos, seguí estando dentro de sus planes, porque no fue como, órale, ya, no aprovechaste tu oportunidad. Y a los 2 años es que me regreso. Entonces, a ver, estuviste en el 2009. Tomás Boy, pues sí, en esa etapa estuvo hasta se jugó la final, la del 2011 contra Pumas. Esa, por ejemplo, a mí no me tocó. Estaba en esa, exactamente. Y luego regresas, porque sí te toca ya después el torneo de Copa del 2013. Regreso, ¿sabes con quién regresé? Con el profe Carlos Bustos. ¿Te acuerdas? Él estuvo en esa. Sí, ya me acordé. Él era el auxiliar de Tomás. Tomás, en lo que yo estaba en esa, me parece que es cuando sale de Monarcas y el profe Bustos toma en esa. Y luego, ¿quién estuvo antes de Bustos? No recuerdo. Pero se lo dan a él, el equipo, y nos regresan a varios de Nesa a ese proyecto. Ya con Carlos Bustos. Con Carlos Bustos. Y ya te tocó vivir ahí pues esa etapa, ¿no? De levantar la copa. Ahí viví el torneo de Copa. También estuviste, te tocó el de Estados Unidos, que es Interliga o qué es. De hecho, platicando con Jair Urbina, que también tuvo chance de ir a este partido, a la final, platicamos sobre ese torneo. Tú dices creo que cuando querían incorporar lo que están haciendo ahora, ¿no? De equipos de la MLS contra equipos mexicanos. Sí, fue en Boston, con Tomás, de hecho. Con Tomás Boy, exactamente. Tomás Boy. No me acuerdo el nombre del torneo, pero sí estuve ahí. No recuerdo tampoco, pero no era la Interliga. Bueno, no creo recuerdo, sí, Interliga, ¿no? Superliga, sí, algo, no recuerdo el nombre, pero sí. Te tocó ganarlo allá. Sí. Sí, entonces sí estuviste pues yendo y viniendo, pero pues al final Tomás Boy fue quien te impulsó. Sí, te mencionaba, si bien nunca fui ese jugador regular en cuanto a minutos, desde que debuté 20 años a los 27 que me retiré, 4 años los viví en Monarcas, 2 en esa y 1 en Atlante, que es donde terminó mi carrera. ¿Y cuál consideras tú que haya sido el motivo por el cual tu carrera como futbolista profesional no pudo ser más extensa? ¿Qué faltó o qué falló? Voy a hablar por mí, ¿no? Porque luego cada uno tendrá sus razones, sus historias, si falta oportunidad, si esto. Yo la oportunidad pues la tuve realmente, ¿no? Estuve ahí. Me faltó a mí creérmela, ¿sabes? O sea, en el punto de ya estando ahí, pues le compito, sea Mau Romera, sea Joel Wiki, sea Pollito Salazar, el que sea, ¿no? O sea, yo estoy a la par de ellos, estoy entrenando con ellos. Si tengo que, voy a decir, no literalmente, pero darle un levantón en un interescuadras en ese momento era Miguel Sabá. Entonces Rafa a veces sentía que me achicaba y me decía... Te limitabas. Hay que cuidar. Sí, me limitaba, ¿sí me entiendes? Entonces era creérmela, saber que estaba a la par de ellos y saber que podía jugar, ¿no? O sea, y para mí era muy difícil a veces después de considerar entre comillas un mal partido, una mala jugada, quitármelo de la cabeza. Siempre fue darle vueltas. De que pude haber cortado, haber hecho esto. esto. Ajá, exactamente. Me iba sobre los errores. Entonces, pues eso se te va haciendo una bolita de nieve y eso lo transmites, ¿no? Muchos me decían, cabrón, pues tu personalidad a veces es tanto fuera como dentro muy tranquila, a veces tienes que ser dentro. Y a veces cuando quería cambiar eso y no lo canalizaba de la manera correcta, te voy a hablar un poquito más de fuerzas básicas. En primera nunca sufrí una expulsión. Por querer hacerlo así, siempre terminaba dando una patada por llegar a destiempo, pero por traer esa onda de, no tengo que demostrar aquí, expulsión, amarilla. Entonces ya se volvía, nunca supe canalizarlo de la manera correcta, como decir, una personalidad, ¿sabes qué? Trabajar
por fuera la parte mental, ¿no? De cómo darle vuelta a ese error, esa mala jugada, porque siempre va a haber, ¿no? Sí, En el por fútbol supuesto. hay error y acierto, entonces, más bien cómo trabajar esa parte, pero resumiéndolo fue como creérmela, porque decirte aproveché o no aproveché, creo que sí, pero pude haberlo hecho mejor, simplemente creo que eso fue lo que me faltó un poquito. Alguien que te estuviera, digamos, coacheando, llevando por ahí. Ándale, sí, Sí, puede porque ser por esa parte. no había, bueno, me imagino que no, porque ahorita, por ejemplo, ya está mucho que varios equipos pues tienen ya un coach, ¿no? Un coach Sí. que trabaja con todos, dinámicas, de repente de forma individual, pero en ese entonces, en esa época, perdón, te tocaba a ti mismo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? La cagué, no sé, pues a ver yo solito cómo le hago. Y si no tiene la suficiente fortaleza mental, pues pasa eso, ¿no? Te quedas atorado ahí dándole vuelta. Fíjate que lo vean compañeros que de repente le dan una vuelta tan fácil a un error, lo repito entre comillas, que yo decía, puta, quisiera tener a veces esa capacidad de que se me olvide esa jugada, ese partido, incluso en entrenamientos, ¿no? Porque desde ahí tú ya estás jugando el partido. Entonces, yo creo que iría un poquito más hacia ese lado, que como lo mencionas, cada vez los equipos son más conscientes en todas las áreas, Sí, hablábamos lo de la lo que nutrición. deben trabajar, e incluso lo comparten en redes, como cada vez hay más ese tema de coacheo tanto a nivel equipo como me imagino ya quien lo quiera llevar a un nivel individual. Pero sí, entonces, ¿eso consideras tú que fue lo que Pude fue? haberlo, o sea, habiéndolo trabajado, a lo mejor me hubiera funcionado y lo pude haber hecho mejor, porque esa parte, que al final es estrés, repercute en qué? En lesiones, ¿no? Una lesión muscular que te hace parar 3, 4 semanas, no, pues, ¿qué fue? Falta de descanso, fue, no te estás alimentando bien, pero al final, en mi caso, que muchos doctores te lo decían, es que esa lesión es mental, ¿no? Lo mencionan así como es mental. Ya tú que lo entiendes, le dices, ¿cómo mental si me está doliendo? A lo mejor el tema mental ellos se referían a que con el estrés que traes aquí o si traes temas personales, pues va a llegar un punto en el que se ve, se manifiesta de cierta manera, ¿no? Con una lesión o con bajo rendimiento. Entonces, como que te puedo decir, de esos 7 años, los 2 años que estuve en esa fueron los que más disfruté y mejor nivel me sentí, porque me sentí como más libre. También no sé por qué el ser de aquí, ¿La presión? como que, ándale, o sea, como que presión de lo tengo que hacer bien, yo soy de aquí, no me puedo equivocar, en la tribuna está mi familia, mis amigos, ¿qué van a decir? ¿Sí me entiendes? Sí. Esa parte como que me costaba mucho, y en esa, pues, es quien me conoce, ¿no? Incluso estadios solo en liguilla teníamos como un lleno, ¿no? Pero en partidos así normal. Digamos que entonces en tu caso no es justificación, dijo, pero a lo mejor pues ya lo que platicábamos, ¿no? Ya cuando uno está de este lado, Sí. o sea, ya que dices, ya acabó mi carrera, pues es cuando uno se pone a analizar qué pudo hacer o qué pudo hacer de más o qué pudo no hacer. Entonces, ¿tú consideras que fue eso en definitivo, el tema de lo mental? Yo creo que sí. O sea, sí. Si en ese entonces a lo mejor una mayor fortaleza mental, a lo mejor alguna persona que te fuera guiando, ¿tú consideras que pudo ser distinta tu carrera como futbolista? Yo considero que sí. Sí, porque te estoy hablando de 2, 3 años. Ahorita tocamos el tema del descenso. Imagínate si yo, antes que con Tomás no nos jugamos, de hecho habían sido muy buenos torneos en esa parte de puntos como equipo, donde el problema de descenso pues no se tenía. Entonces imagínate esa parte, si no la trabajé y yo estaba jugando torneos donde se estaba peleando la categoría. A mí no me tocó el torneo donde de plano se jugaron ese partido donde se salvan de último minuto. Me imagino que ese año también fue un tema de estrés importante, pero previos con los profes que habíamos platicado, ¿no? Desde Comiso, el profe Tena, híjole, había una presión porque
eran torneos de, no sé si recuerdas, hubo uno de 11, 12 puntos. Sí, o sea, uno fue fatal, un año fatal. Sí, no, se va haciendo una bolita de nieve y tú traes acá tantas cosas donde, te repito, si no las estás trabajando con herramientas, ¿no? Porque a veces puedes decir, sí, a ver, tranquilo, respira, o consejos que pueda darte alguien que a lo mejor no está como, o no tiene esas herramientas, no te brinda esas herramientas que puedan ya realmente ayudarte a estar tranquilo, ¿no? Porque se va haciendo esa bolita de nieve donde ya no descansas bien, donde estás tenso, pues las decisiones que tomes, tanto fuera como dentro, pues lo más seguro es que no sean las más correctas. Entonces, yo creo que esa parte sí me hubiera ayudado mucho a estar más relajado, más suelto, porque te digo, en esa vi y si bien estás hablando de una categoría abajo, pues te ves, ¿no? Y te visualizas y dices, esto lo puedo hacer en primera división. Entonces, sí, ya. Jugaste más tranquilo, más relajado, sí, de forma más auténtica. Sí, exactamente, esa fue la palabra. Con el profe ahí nos tocó David Patiño, año y medio, y el último Bustos. Ya con Roberto yo no estuve. ¿Te acuerdas que quedan campeones? Se quedaron a nada de ascender contra La Piedad, me parece. Sí. Ya no estuve, ya había regresado acá. Pero híjole, yo recuerdo eso como cuando eras niño y realmente, o sea, yo lo comparo con esa etapa cuando jugabas. Lo disfrutabas. Sin preocuparte del resultado en sí. Oye, entonces hubo partidos con Monarcas Morelia que hayas jugado y que no los hayas disfrutado. O sea, que te hayas sentido así incómodo, así que hayas dicho, o que te hayas sentido como perdido. Definitivamente sí. ¿Sí? Sí, los hubo. ¿Sabes cuándo fue cuando viví, cómo decírtelo, sin mayor estrés? Ajá. Regresando a ese torneo, 6 meses, un año, era el profe Tena. Yo al principio, cuando llega el profe Tena, realmente yo ese año iba a salir, no se da la salida porque él en pretemporada me empieza a tomar en cuenta. Okay. Cuando llega no me tenía ni siquiera identificado, ¿no? O sea, como que interescuadras a veces ni en el suplente. No entro en planes, vamos a ver qué sigue, ¿no? A ver si es salir o no, pero ni siquiera estar convencido porque pues no he jugado mucho, si voy a salir, no voy a salir. El chiste es de que me empieza a meter de contención, ahí regreso con él de contención. Ajá. Y me metía, en ese momento estaba el Recodo, a veces a él, a veces a mí, y en esa posición no recuerdo, estaba Iber Ruiz, sí. Eric Aguirre venía saliendo, y él lo metían de contención. Pero ese torneo, él me empezó a dar una confianza similar a la que te mencionaba con Tomás Boy, de meterme. A pesar de que no lo estés haciendo lo mejor posible, ahí te va a meter. Había partidos donde yo me sentía perdido de contención porque era un 5 fijo y traías, te digo, esa presión de, híjole, no, al traer esa presión no haces bien las cosas, las decisiones, te repito, no son las mejores. Si bien tenía condición, porque pues obviamente estamos preparados para los 90 minutos, creo que el rendimiento no fue el más óptimo para ayudar al equipo, ¿no? Pues daba lo mejor que podía, pero realmente, regresando a tu pregunta, no lo estaba disfrutando, ¿sí me entiendes? Yo era la semana de entrenar, iba a llegar el fin de semana y cuántos puntos llevamos, porque ya se empieza a vivir ese tema de la presión, la afición con cierta justificación, pues empieza a meter contigo, con el equipo, entonces es más presión que, te repito, sin las herramientas, pues se va haciendo una bolita de nieve y dices, puta, quiero vivir eso como cuando lo disfrutaba de niño, cuando estuve en esa, quiero volver a sentir esa sensación de realmente jugar por gusto. Obviamente pues, a ese nivel pues es resultados, ¿no? O sea, ya es una profesión, ¿no? Entonces te exigen resultados, pero es mucho más fácil conseguirlos cuando en un conjunto pues la mayoría está en una sincronía de pues estoy bien, estoy en mi mejor nivel, y si uno o dos no lo están, pues los demás lo compensan de cierta manera, ¿no? Los empujan o algo. Pero bueno, ese año lo debes recordar bien, fueron partidos o torneos de muy pocos puntos donde pues todavía el último año a Roberto pues le toca a Roberto y pues, los jugadores que estuvieron en ese año les toca salvar la categoría, pero pues literal en la última jugada del
Sí, del la de allá de partido. Monterrey, Sí. la de Raúl Ruiz Díaz. Sí, no, pues fíjate, sí, me quedo pensando mucho en el tema mental, o sea, que todo, el origen pues está ahí, todo está ahí, o sea, algunos tienen mayor fortaleza, algunos no la tenemos así, porque hay gente, yo también de repente me considero de los que se te meten idea en la cabeza y, ay, y es cuestión de trabajarla mucho, ¿no? Hay algunos que lo utilizan para bien, así como que, oye, pues ¿sabes qué? Pues al contrario, o sea, estamos mal, pues vamos a darle con todo, pero pues definitivamente sí, Y les sí, da para arriba. sí, definitivamente sí es el tema, la fortaleza mental. En esa etapa en la que tú estuviste, cuando llegas ya al primer equipo y todo esto, yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar siguiendo partidos de fuerzas básicas, y veía, o algo que yo, desde mi punto de vista, yo veía que Morelia tenía muy buena cantera, tenía varios jugadores muy buenos, pero que al final no llegaban al primer equipo, o sea que no, a lo mejor los llegaban a Debutaban convocar, y los debutaban y bye, y nos vemos. ¿A qué crees que se deba? O sea, ¿qué había dentro o falta de oportunidades, o por qué motivo toda esa camada de buenos jugadores nunca llegaron a sobresalir? yo creo que hay diferentes circunstancias, ¿no? Y lo comentamos. Yo me acuerdo de una muy buena generación, y te puedo hablar de la de 88-89 porque pues la veía, o sea, yo soy de la 89 y la Ajá. 88 pues lo vi de cerca, que fue pues, la camada que mayor jugadores sacó. Uh-huh. Aldrete, Elías, Elías. Pedro, Pollo Pérez, Calú, Uh-huh. y se me pueden estar escapando ahí algunos. De 8-9 veníamos Felipe, el portero, Felipe Rodríguez, y Rodríguez. yo. 8-9. Yo creo que es un tema de continuidad. Ajá. Y te voy a poner el ejemplo con el Pollito Pérez. Tomás Boy. Cuando un técnico realmente decide darle la confianza a alguien, yo lo veía así, es un proceso también que el jugador vive y pues, se va a equivocar en sus primeros partidos. Tomás fue constante con él, un partido, 2 partidos, 3 partidos, lo tenía, lo sacaba uno y al siguiente lo volvía a meter. El Pollito después de 2, 3 torneos, titular indiscutible, selección Sí. nacional. ¿Pero por qué? Porque tuvo ese respaldo del técnico que a pesar de en partidos no estar a lo mejor en su mejor nivel, lo dejó. Y después el Pollito era lateral derecho, era central y hacía las cosas muy bien. ¿Por qué? Porque ya tenía esa experiencia, por así decirlo, ¿no? En partidos se sentía respaldado, había tenido esos minutos que a lo mejor le faltaba como para adaptarse, acoplarse, y ya tenía la confianza. Al final también fútbol y en muchas áreas es un tema de confianza, ¿no? O sea, teniendo tu confianza, esos torneos el equipo jugaba pues, muy bien. Fue el que llega a la final que mencionas, ¿no? En 2011. Entonces, yo creo que a veces sí falta esa continuidad en algunos casos. En algunos casos puede ser un tema de zona de confort donde llega uno y ya te relajas, ya llegué, ya debuté, en vez de seguir apretando. ¿Por qué? Porque tú llegaste, pero viene atrás una camada que también quiere llegar. Entonces un descuido, sí, jugaste 2, 3 torneos, pero ya salió uno mejor que tú o uno que viene más preparado, cambiaron al técnico que te metía, pues vas para atrás. Y más ahora que no existe, antes era Liga, Copa, entonces ¿dónde te podías mostrar? En la Copa. Una copa. Ahorita difícilmente haces entrenamientos en la Liga, y si no juegas en la Liga, pues no tienes dónde realmente tener minutos para que te vean, ¿no? Sí. Entonces, pues va de la mano de todo, ¿no? Porque realmente también, y creo que cada vez se está haciendo mejor las cosas en clubes, donde pues, ejemplos pueden ser Santos, Pachuca, donde cada vez le dan más proyección a esos chavos, y fíjate los chavos los jugadores que están sacando, ¿no? Lo que están produciendo, pero volvemos a lo mismo, es una preparación desde fuerzas básicas, donde los están impulsando a no dejar la escuela, a cuidar el área de nutrición, estoy seguro que el área de psicología también. O sea, es un conjunto de cosas para cuando lleguen ahí y se encuentren con obstáculos, porque seguramente va a haber, sepan darle la vuelta y estar preparados para, órale, me equivoqué y todo, pero sé afrontar eso
Y me imagino traer una filosofía donde es continuidad, porque difícilmente en el primer torneo, el Chucky Lozano, digo, no recuerdo, él empezó a destacar el primer torneo, ¿no? Habrá casos así donde... Sí, incluso debutó con gol, creo, ¿no? Habrá casos, sí, o sea, habrá casos así también específicos donde, pues sí, el talento, se juntan muchísimos factores. Ajá. Y son jugadores, pues, no sé si lo único, pero son talentos que dieron en el club indicado, donde los están ubicando muy bien, en todos los sentidos, destacan, pues ya ves, el Chucky, pero Pachuca, digo, no quiero mencionar porque se me pueden escapar algunos jugadores, Santos, León en su momento, cuando son proyectos serios, fíjate, León, Liga Ascenso, lo toma Grupo Pachuca con el know-how, con la experiencia que trae de Pachuca, los asciende, no sé si en 1 o 2 años, y los hace bicampeones. En 4 años, 5 años ya tenían ascenso y bicampeonato. ¿Por qué? Porque es un proyecto serio. Y te acuerdas, era el Gulit Peña, que no había destacado en Pachuca, era un César Montes, tampoco fue como que armaran un super equipo en el sentido, ahí fue donde empezaron a destacar jugadores con cierta revancha, de decir, ya tienen cierto recorrido, pero es una revancha para mí. En León se sintieron cómodos, esa afición también, así como la de Morelia, León, hay excelentes aficiones acá a nivel región. León en Liga Ascenso te llenaba estadios en jornada 3. O sea, León siempre el tema de la afición es, mis respetos, yo creo que ellos inteligentemente vieron hay un nicho de oportunidad, una oportunidad con ese proyecto que traían y le dieron continuidad a esos jugadores, ¿no? Me acuerdo que se jalaron a varios de ascenso, ya en primera, o sea, mantuvieron una base, que luego es lo que muchos hacen. Todos los que ascendieron, casi la mayoría se pierde, no, acá ascendimos con el Gulit, ascendimos con César Montes, ascendimos con el Aris Hernández, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, y había un defensa también, no me recuerdo, Fernando, no recuerdo su nombre, ¿para qué lo mencioné? ¿Te acuerdas sí, ahorita me hiciste, un central que luego se hace figura también en León, en los títulos. No recuerdo su nombre, pero... Sí, o sea, la base la mantuvieron y con ellos quedaron campeones. Entonces, a veces es un tema ese de continuidad. Y otras veces sí, también nosotros como jugadores caemos en una zona de confort, ya no dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo. Hay de las dos. De poquito. Ya cuando estás con el primer equipo acá en Morelia, ¿tuviste contrato? O sea, firmaste contrato, no sé por cuánto, 2, 3 años. Ya me refiero, al decirte contrato me refiero ya con un sueldo acá asegurado. Creo que aún lo siguen haciendo. Te firman con un sueldo asegurado desde que tú estás en tercera, segunda, o sea, ya no es un año, pero lo hacen por una cantidad significativa, pero ya no existe ese pacto, caballeros, afortunadamente, pero son 3 años, hay clubes que 5 años, porque no saben cuándo puedes destacar a los 18, como puedes destacar a los 21, entonces es 5 años, yo me protejo, y cualquier cosa de que a los 19, 20 la estés rompiendo, pues tienes tu contrato. Se pueden ir haciendo modificaciones en el transcurso del contrato, jugaste tantos minutos, muchos ya se manejan así con incluso cláusulas de minutos, bonos y al año si junté tantos partidos, pues me vas a aumentar tanto. Entonces realmente volvemos a lo mismo, los partidos, los minutos te abren esas puertas para tú generar y tú llegar con armas para que te den un buen contrato. Yo realmente, pues en ese proceso donde se me terminaba el contrato, pues a lo mejor venía un torneo de jugar 6 partidos, tantos minutos, pues no llegas realmente con condiciones. Con los mejores argumentos y todo. Con argumentos, esa es la palabra. Para decirle, ¿sabes qué? Pues vengo de jugar todo este torneo, sí, soy chavo, pero ahora, que luego, y ahorita lo mencionamos, entra la parte del asesoramiento y vienen los famosos representantes, donde si estás bien asesorado o no, que realmente vean por un tema tanto, que se pongan del lado del club como de uno, ¿no? Y no quieran ver por beneficio propios de ir y con el club, no, pues este jugador quiere tanto, pues va a generar ese conflicto cuando tú como chavo pues lo que quieres es mostrarte y después obviamente pues ya lo ves como profesión, como un trabajo, pues exigirás de cierta manera. Yo realmente en esa fue terminando el primer año donde me hace un contrato de 3 años, 2 o 3 años, y terminando ese contrato es que se termina y no entré en planes aquí y ya me voy para Atlante.
¿Y cómo se dio ese cambio? ¿Quién fue quien te invitó o cómo fue que te moviste para allá? Termina ese torneo, llega Roberto Hernández, empieza a armar su plan de trabajos, jugadores, quién se quedan, quién se van. En un principio, Héctor Lara era el vicepresidente, el director deportivo. Que también lo ve, ya el programa lo sigue. ¿Ah, sí? Sí, ya me ha tocado por ahí identificar a Héctor Lara, que por ahí lo ve. Un saludo en Monterrey. Saludos. Él de Nesa hizo muy bien las cosas y es que se lo traen para Morelia. Y aquí, pues bueno, salva la categoría. Y él terminando ese torneo me dice, ¿sabes qué? Si te vas a quedar. A los pocos días, hablando con Roberto y todo, Roberto me conocía perfectamente. ¿Sabes qué? Creo que puede ser bueno para nosotros y para ti que salgas. Y yo ya venía de ese año, te hablaba de obviamente, pues Morelia es mi equipo desde chavo, pero de repente si estás con esa de pues, quiero probar fuera, ya me fue bien en esa, quiero salir. O sea, no es como, salto del barco y no quiero ayudar al equipo en esa situación que se está viviendo. Digo, creo que en este momento alguien lo puede hacer mejor que yo. Por dentro yo decía, sí quiero salir. A los pocos días hablo con Roberto y todo, ¿sabes qué? Lo mejor yo creo que sí es que salgas. Y ahí es donde se hace la famosa lista de transferencias y pues aparece mi nombre. Yo ya conocía, no me había tocado trabajar con él, pero lo conocía por selección a Lalo Fentanes, que hace poco estuvo en Santos. Él tenía al Atlante. Entonces, él fue por medio de él me busca y me dice, oye, ¿cómo está tu situación ahí en Monarcas? Todavía, a pesar de que se me había terminado el contrato, pues todavía existía el famoso pacto de caballeros, donde pues, tienes que pagar préstamo al equipo, o el equipo, si quiere, pues, te presta. Sin ningún costo, ahí era arreglos entre directivas. Entonces, él me busca y me dice, me interesa que te vengas para acá, ¿qué planes tienes? Le digo, pues mira, va a terminar el torneo, obviamente Primera División, pues a mí me encantaría seguir de cierta manera en Primera División, pero por dentro yo decía, puta, mi mejor etapa la viví en Liga de Ascenso, traen un buen proyecto, tengo entendido que sí había ascenso, ahí lo habían... Sí había ascenso, entonces vas con esa ilusión de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer bien las cosas, poder ascender a un equipo pues, histórico también Atlante, donde el proyecto, te repito, pues era ese. Entonces, no se da nada en Primera División, volvemos a lo mismo, pocos minutos, pues no tienes argumentos para acomodarte fácilmente, ¿no? Entonces, pues era mi primera opción en Liga de Ascenso, la tomo y es como yo doy con Atlante. Con Atlante, por el profe Fentanes. ¿Estuviste un año? Estuve 2 torneos. Y ya al final, pues igual, cuando tú sales de Atlante, ¿él ya no estaba o seguía él ahí? Cuando salgo de Atlante, que ya... Sí. Él, te digo, también fue de los que, a pesar de que jugué poco, pues yo siempre voy a estar agradecido. ¿Por qué? Porque me dio la confianza. Tú vas como refuerzo, el equipo hace un esfuerzo por llevar a jugadores, de ahí me acuerdo había varios ya con experiencia en Primera División, en Liga de Ascenso, gente de Atlante. Ahí Atlante lo que hizo fue mitad y mitad. Le voy a dar confianza a mi cantera, por así decirlo, a los jugadores que me pertenecen. Tienen una muy buena camada de jugadores. Y lo complemento con jugadores que llevan más trayectoria, por así decirlo, ¿no? Entonces éramos mitad, mitad. Empezamos los primeros 2 partidos, perdemos y empatamos. Obviamente él metió a su gente, le dan un ultimátum, o sea, incluso ahí es un tema que luego lo puedes entender o no, pero pues realmente a lo mejor ellos también traen la presión, ¿no? Te hablo de directivos, digo 2 partidos, 3, no es como para un parámetro decir, oye, te voy a correr. Así lo veo yo, pero te digo, pues, hay que estar en esa posición, quién sabe de los dueños de ellos qué presión traigan. El chiste es que le dicen, el siguiente si no ganas te vas, la jornada 3. Él hace sus cambios, dentro de esos cambios salí yo y otros 3, 4 jugadores. Se gana, pero metió a chavos
que decías, ay, cabrón, venían con todo lo que te hablo. Si uno se relaja y atrás vienen chavos que... Con ganas de... No, con ganas de destacar, de sobresalir. No que uno no los trajera, pero pues ellos se quieren mostrar. Se gana y empieza una rachita como de 6-7 partidos donde logra ganar. Fueron 2 torneos donde se pierde una final y una semifinal, me parece. El chiste es que calificó en los 2 torneos. Tú fuiste de refuerzo, no jugaste, no perteneces a Atlante, es como en 6 meses tienes todavía 6 meses de contrato, pero pues en un principio no entras en planes. Y yo tenía esa espinita de querer hacer bien las cosas. Entonces incluso a mí, yo hablé con la directiva, ¿cómo se llamaba el director deportivo? No recuerdo. Pues dice, vas a regresar a Morelia. Morelia estaba en pues la mitad de torneo, también con jugadores con contrato y todo, y Héctor me dice... Y peleando lo del descenso. Peleándolo el descenso, que creo que ese torneo les había ido bien, tenían un colchón, pero pues aún así seguían con ese tema. Entonces, jugué poco, 6 meses, como tenía contrato me dicen, órale, pero ahí fueron al sueldo, pero yo obviamente estaba consciente de esa parte, ¿no? Yo dije, mira, ahorita no pasa nada, mi punto es una revancha para mí. Me quieres bajar el sueldo, está bien, pero dame chance de cumplir mi objetivo, que es jugar y aportar al equipo. O sea, no va tanto, obviamente duele, ¿no? Y dices, ay, cabrón, pues te están tocando ahí el sueldo, pero es más un poquito de orgullo de, a ver, él me dio la confianza, ustedes como directiva me la dieron, está bien, si esas son las condiciones para yo seguir, va. 6 meses, otra vez estaba la Copa, jugué más en Copa que en Liga. Y lo mismo, o sea, pues cada vez se te va cerrando más esa puerta porque por lo mismo, menos minutos, más edad, vienen jugadores más chavos. Si bien 26 o 27 años tenía, iba a cumplir recién cumplidos 26 o 27. Entonces no eres un veterano, obviamente, pero pues, equipos ya prefieren de 20, 21, donde tienen una mayor proyección. Y ya fue ahí donde se termina tu contrato y se acabó, o... ¿Ya no hiciste el intento? ¿Ya no buscaste? Aquí realmente no se presentó ninguna oportunidad, hablando de fútbol mexicano. Donde después me costó esa parte, y ahorita hablando de representantes, un representante me dice, bueno, mi representante en ese momento me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad en Perú, pero vas a jugarte el descenso. Uno acá con ideas de, no, pues ya estoy cansado. Fue lo que me costó un poquito de no haber tomado esa oportunidad y ver qué pasaba, que ya no quedara en mí. ¿Sí me entiendes? O sea, esa parte de, pues le intentaste y te fuiste a, no sé, Perú, en el panorama, ¿no? Descendiste y todo, o sea, como que estaba el tema de qué hubiera pasado. Me costó quitarme esa parte. Sí, porque si realmente ese torneo, yo dejo de jugar y no se presentó ninguna oportunidad, pues te quedas más tranquilo, simplemente no se dio. Yo en el fondo decía, no, ya, estoy cansado, ya quiero meterme a estudiar, vivir una vida normal y todo. Pero no sabía en lo que, o no me había preparado más bien para eso, entonces ese proceso me costó. ¿Te arrepientes de algo? O sea, de tu carrera como futbolista. No, fíjate. ¿No? Esa pequeña, ya no lo veo como arrepentimiento, sino ¿Lo llegaste a ver como arrepentimiento? Sí, o sea, yo me hubiera ido. O sea, en ese momento yo justifiqué, ¿sabes qué? Utilicé como justificación. Se va a casar mi hermana, se casaba en eso. Yo voy a estar en Perú, no voy a poder ir a su boda. Pero realmente yo era como una justificación para realmente ya dejarlo, pero sí, de eso fue lo que un poquito más, hoy te lo digo ya muy tranquilo, pero en su momento, para no meterme cosas en la cabeza, lo platiqué nada más con mis papás, está esta posibilidad. Pues Perú, incluso me metí a googlear el nombre de la ciudad, no recuerdo ahorita, pero era un pueblo allá, ¿no? Iba a pelear descenso, mi representante me dice, ¿sabes qué? Pues está esta oportunidad, donde hagas bien las cosas, conocemos al profe Reynoso, ahí estaba no recuerdo en qué equipo de la liga, es por medio de él, podría llevarte, pero pues, tenemos que hacer bien las cosas aquí, en este equipo, salvarnos, porque era mitad, creo que para ellos ya es que son torneos largos, creo que era mitad de torneo, no recuerdo, el chiste es que era pelear descenso. Lo platico con mis papás,
como tú veas, yo veo que a lo mejor sí es buena decisión ya ahí. Dije, ¿sabes qué? Yo buscaba la aprobación de alguien, ¿no? Para como, darle luz verde. Ajá. Dije, nada, sí, ya. Se acabó. Y luego fue lo que me estuvo haciendo ruido. Ajá. Y ya cuando realmente descansé, por así decirlo, que dije, puta, ya, a los 2 años, un amigo, imagínate, a los 2 años de haberlo dejado, seguía con el tema de regresar. Pues de regresar ya era complicado, imagínate, 2 años inactivo, o sea, muy difícil. Ever Guzmán ¿Sí? me consiguió una prueba en Estados Unidos en la liga de ascenso de allá, no recuerdo el nombre. ¿Te acuerdas que él estuvo en San Antonio? En San Antonio. Me dice, güey, están buscando un central, pues yo te dije que yo tenía contacto con él, yo le dije que tenía un conocido ahí en Morelia, obviamente no les dije que llevaba 2 años parado. Tienes un video ahí de esos que te hacen cortos con las mejores jugadas. El video estaba así, pero era lo que tenía para mandar, era 1 minuto y medio, 2. Ah, no, sí, que te vengas, la prueba es en, no sé, 10 días, no, 15 días, porque me acuerdo que ahí yo hablo con Héctor. Ajá. Y me dice, viejito, así dice el viejito, o sea, 2 años después, ¿cómo, cabrón? Le digo, hablé con él para que me diera chance de entrenar con la sub-20 y ponerme en ritmo, porque dije, no manches, yo llego así a la prueba, pues, no me va a dar. Van a hacerte el cuento largo, entreno 2 semanas con la sub-20, me voy a hacer la prueba, de aquí nos fuimos en coche porque él vino, eran sus vacaciones, nos fuimos de aquí en coche, San Antonio, las pruebas fueron un día, en la mañana es como algo táctico, en la tarde interescuadras, ninguno nos quedamos, pero ahí fue como, ya. Le intenté, sí, cerré capítulo, vuelta a la página, lo que sigue. Y se acabó. Ahí llevaba, yo imagínate, según yo, 2 años estudiando arquitectura. Me di cuenta que no era por ahí, pero después de eso como que descansé y seguí todavía sin saber qué seguía de mí, pero en esa parte del fútbol era como, ya. Terminó. No, pues, me imagino el proceso de asimilarlo, ¿no? Pero pues bueno, es parte de... Sí, es un proceso y lo ves con compañeros, ¿eh? O sea, no sé con los que te ha tocado platicar, pero ahorita mencionábamos que en un futuro tienes el proyecto de platicar con chavos. Has platicado con gente que realmente hizo una carrera importante, ¿no? Entonces a lo mejor ellos no tendrán sus espinitas o sus cosas de que me quedé con esto, me arrepiento del otro, pero realmente sus carreras fueron extensas, se retiraron que fueron ya mayores, pero tuvieron algún palmarés, fueron campeones en algo, titulares, incluso seleccionados. Entonces, cuando tengas oportunidad de platicar con gente que lo dejó más chavo o no llegó o se quedó ahí un pasito, pues a lo mejor tendrán y te platicarán de ese proceso que fue lo hemos comentado con amigos, pues no es lo mismo decir ingeniero, pues ingeniero puede ser siempre arquitecto, una carrera, una profesión. Futbolista se te pasa el tiempo y si dejaste ese tiempo donde es mucho más fácil acomodarte, entre más chavo, pues tienes mucho más posibilidades. Pues ya después del arrepentimiento dices a los 22, pues no es como que, quiero ser futbolista a los 23, si ya no viste ese proceso, híjole, pues es muy, muy complicado. Pero pues ya, es un proceso, como dices. Sí. Pues ya habrá la oportunidad de platicarlo más adelantito en la segunda emisión, en la que te puedas dar una vuelta aquí, seguir platicando de todos estos temas. Creo que hay varios que se quedaron pendientes por ahí. Sí, cuando quieras, amigo, aquí estamos a la orden para al final somos vecinos. Aquí uno se desahoga. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Cacho. Muchas gracias por tu tiempo. Y por aquí vas a ver que más adelante vamos a hacerte la invitación nuevamente. Sí, aquí a la orden y pues mucho éxito en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vernos y escucharnos. No olviden darle like y compartir el contenido. Nos vemos en la próxima.